Para 1922, los Ataide construyeron su primer carpa de 3 mástiles y adquirieron sus primeros animales exóticos: un avestruz, 2 leones, una pantera, un oso negro, un elefante llamado Frisco, un pony y una trupé de chimpancés amaestrados. En 1923, el Circo Ataide arribó a la Ciudad de México y se instaló en un terreno ubicado a un costado del famoso Teatro Colón, en la calle 16 de septiembre. Impecable, con su carpa de color azul, rojo y blanco, el circo permaneció allí hasta 1926, en que la necesidad por llevar su espectáculo a lugares más recónditos los hizo viajar cerca de 20 años por países sudamericanos. Estando en El Salvador, Aurelio, Patricia y Andrés, los barristas más sensacionales de México, fueron invitados a participar en España en una temporada del Circo Price. Luego hicieron presencia en los espectáculos del Coliseo dos Recreos, en Lisboa, el Cirque de Hiver, en París, y el Teatro Apolo de Düsseldorf, Alemania. Aurelio fue reconocido mundialmente por su destreza y vuelos en el trapecio, al realizar 50 flyover en las barras superiores. Enfrentó un doble salto mortal con media pirueta, de la primera a la tercera barra con gran perfección, y eso le concedió en 1927 un registro en el libro de los récords Guinness mundiales. Fue el primero en realizar de la primera a la tercera barra doble salto adelante. Y es un ejercicio que casi nadie lo hace. Lo intentaron muchos, pero no lo hicieron. En 1928, Aurelio, Patricia y Andrés regresaron de su gira por Europa y se reintegraron a la caravana del Ataide, que se hallaba en Colombia. A partir de 1931, y tras recorrer Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la familia Ataide se vio afectada por la baja afluencia del público, por lo que tuvieron que vender algunas pertenencias y redujeron el tamaño del circo, sus números e incluso se deshicieron de la carpa. Se quedaron prácticamente parados porque la gente no iba al circo. Entonces de ahí salieron a Colombia como pudieron, en partes. Prácticamente no había dinero para hacer otra carpa. Fue entonces que la familia se dividió. Algunos se quedaron en Panamá y otros regresaron a Colombia, donde habían obtenido sus mejores triunfos. La difícil situación económica del circo hizo que varios de sus artistas extranjeros quedaran desempleados. Algunos donaron su sueldo para ayudar al circo. Para saltar esta crisis, los hermanos Ataide recurrieron al método estadounidense: trabajar sin pérdida de días en distintas poblaciones, con lo que pudieron hacer que sobreviviera el circo. Calles, teatros, vialidades y terrenos baldíos fueron los escenarios donde el circo resurgió. Circo de los hermanos Ataide. Este fue uno de los últimos circos en generarse durante la época en la que Porfirio Díaz era presidente. Esta empresa circense se fundó el 26 de agosto de 1888 y sus principales empresarios, todos los miembros de la familia Ataide, tuvieron que pasar por dificultades económicas y sociales. Este circo sigue existiendo hasta la actualidad y lleva un legado importante, pues los primeros miembros de la familia en interesarse por el circo fueron los hermanos Aurelio y Manuel, que a la edad de 8 y 10 años se escaparían de su casa para ingresar a un circo intentando establecerse en una función. Los contenidos de estas funciones tenían que ver con lo que se realizaba con empresas circenses extranjeras, pues aunque ya no laboraban para extranjeros, seguían siendo una inspiración y un buen camino a seguir para continuar aprendiendo. Aureliano Ataide, quien tomó la posición de la empresa familiar y la segunda generación de los Ataide, también se dedicaría a los espectáculos circenses, por lo que la continuidad de las presentaciones prosperaría y lograría enfrentar las adversidades del significado que retomarían los circos en el entretenimiento de los mexicanos y en el tener cada vez menos público y menos trabajo. La compañía tomó el nombre de Circo Oceánica. Tanto durante la época de Chiarini como en la de Bell, los ejercicios ecuestres fueron muy populares en los espectáculos.
La temporada de los hermanos Bell fue lamentablemente corta. En 1870 se retiraron a América del Sur y posteriormente se separaron. Jack Bell falleció de fiebre amarilla en Panamá. Jim Bell de disentería en Valparaíso. Jerry Bell regresa a Inglaterra y Ricardo Bell se casa con Francisca Peyres, en Chile, donde consigue más triunfos que nunca. Ricardo Bell, desde este entonces, no sabía que posteriormente llegaría a convertirse en pieza fundamental del circo Rin y del circo mexicano en general. José Miguel Suárez del Real Orozco, originario de Guadalajara, participó en algunas funciones de maroma en los patios y en la Plaza de Gallos, y es así como decide iniciar con su función de maroma en Etzatlán, Jalisco. Se iniciaba en la maroma con tan solo 17 años de edad, dando formal nacimiento al espectáculo circense más antiguo de México. Miguel Suárez abandonó a su familia, dedicándose de lleno a la tendencia circense, incorporándose años después a la compañía del Circo Chiarini, que había aparecido en Guadalajara a mediados de 1867. Después de pasar 2 años con Chiarini, decidió separarse de esta empresa, debido a que le proponen viajar a Sudamérica y no se sentía preparado para abandonar México en ese momento. José Miguel Suárez se casó con Matián Escobedo y procreó a 4 hijos, Crispín, Isabel, Fernando y Petra, a quienes incorporó desde pequeños a la vida circense. Suárez empezó su propia gira por caminos escabrosos de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato, llevando su diversión a cada pueblo, lapso en el que fue comprando poco a poco su equipo de trabajo como mantas, palos para armar su barra y los primeros animales. Obtuvo sus primeros caballos para empezar a entrenar a sus hijos en el arte ecuestre, motivado por las funciones del gran circo Chiarini, en el que participó, y así deja atrás las antiguas funciones de maromas. Con el suficiente capital y equipo formado, regresó en 1872 para trabajar en la Plaza de Toros El Progreso, en Guadalajara, presentando propiamente una función de circo. Para 1889, Suárez ya realizaba otros actos con sus hijos menores. De los 4 jóvenes, Crispín Suárez Escobedo siguió la tradición circense de su padre, quien llegó a distinguir a la familia Suárez por generaciones, al grado de obtener el título de los mejores caballistas mexicanos. De esta segunda generación, Fernando, también hijo de Miguel Suárez, tuvo una hija, Florida Suárez, cuyos hijos y nietos son todavía gente vinculada al ambiente circense. Por otra parte, Petra se retiró del circo e Isabel murió en la pista, en un accidente realizando uno de sus actos en 1898. Don Crispín Suárez Escobedo ha pasado a la historia circense como uno de los empresarios de mayor talento y porte. Se casó con Esther Espinosa, con quien tuvo 8 hijos. Toda la tercera generación estuvo vinculada a la actividad circense. Los actos que presentaba la familia Suárez eran los siguientes: areístas, contorsionistas, payasos, acto de la escalera percha, actos de caballistas, ecuestres, acto de acróbatas de manos, acto de alambre. Además, Crispín Suárez fue un exitoso domador de leones y caballos en libertad. Otros animales que domaba este circo eran ponis, monos y elefantes. Las figuras más sobresalientes del periodo, Giuseppe Chiarini, los hermanos Orrin y Ricardo Bell, marcaron los lineamientos sobre los cuales se encarrilarían nuestros compatriotas, bajo la llamada concepción contemporánea de circo. El barco de vapor y el ferrocarril fueron elementos de ámbito mundial que provocarían una abundante proliferación del circo. Los avances del transporte contribuyen enormemente a su movilidad en cuanto a giras.
Después del caballo, el ferrocarril se convirtió en el corazón del circo, garantizando el traslado permanente, por lo que este transporte se transmutó en la quinta esencia del circo. Para 1870, 10 de las compañías más importantes de circo en Estados Unidos se trasladaban en ferrocarril. En México, poco después, el Circo Orrin y el Circo Bell iban a provincia, a lugares donde el ferrocarril lo permitiera, y las incipientes empresas mexicanas como Codona, Suárez, Gasca, Esqueda, Ataide y Gaona lo utilizaban esporádicamente cuando la ruta del circo lo requiriese, y siempre y cuando una línea de ferrocarril estuviera a disposición. La evolución del transporte estrechó las fronteras económicas y expandió las relaciones sociológicas, poniendo en contacto distintos pueblos y culturas. El circo se convirtió en propagador de la cultura, la ciencia y la tecnología. El porfiriato contribuyó al desarrollo del circo en México, en cuanto a que el país fue visitado por una buena cantidad de circos extranjeros que fomentaron el movimiento circense nacional, promoviendo la aparición de empresas de las primeras familias nacionales que heredaron a sus hijos su arte y una forma de vivir. La época de oro del circo mexicano inició en 1864 con Chiarrini. Continúa con el Circo de los Hermanos Bell y el Circo Teatro Orrin a finales del siglo XIX y principios del XX, y alcanza su cumbre en los 30 del siglo XX, con el Circo Teatro Carnaval Beas Modelo, la empresa mexicana más grande de todos los tiempos.